delegación venezolana en esa cita tan importante. Como el pueblo de Venezuela debe conocer, este es un examen que presentan los estados en la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en el Consejo de Derechos Humanos, del cual Venezuela forma parte, que se presenta cada 5 años. El primer examen periódico universal, vale resaltar, lo presentó el presidente Nicolás Maduro Moros, siendo para el momento canciller. En ese momento, año 2011, disculpe, llevó los extraordinarios avances en materia de derechos humanos que puede, sin duda alguna, exhibir Venezuela a partir de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Me acompañan la ministra Luisana Melo, la ministra Blanca Ecaut, la ministra Iris Varela, el Procurador General de la República, el Viceministro de Seguridad y la doctora Pascualina Curcio, entre otros que también estuvieron presentes en este importante evento, representantes del Poder Judicial, representantes del Poder Electoral. El Estado venezolano, vigoroso, fortalecido, hizo presencia en esta presentación tan importante en las Naciones Unidas. Para aquellos que permanentemente están tratando de vulnerar el modelo de la Revolución Bolivariana, yo quiero aquí extenderme un poco y presentar datos muy concretos de lo que significa la Revolución Bolivariana en materia de derechos humanos. Hemos dicho que la revolución es irreversible, y es irreversible porque su corazón, que es los derechos humanos, se ha hecho una doctrina donde el pueblo de Venezuela lo ha acogido para sí, porque forma parte de sus derechos indivisibles, indisolubles. Los derechos humanos, como ustedes saben, además, tienen caracterización a nivel internacional, contenidos en los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos, que lo caracterizan justamente como derechos interdependientes, todos están vinculados, que los caracterizan como derechos progresivos. Los derechos humanos deben atender a la progresividad, a la evolución, no a la involución. Como derechos humanos universales, los derechos humanos deben ser para todos. Y en ese sentido, pues Venezuela, sin duda alguna, es vanguardia en el mundo. Su doctrina en materia de derechos humanos, con la llegada del comandante Hugo Chávez, hizo doctrina en el mundo. Hay quienes hablan de derechos humanos, el caso de Venezuela, hay quienes hablan de derechos fundamentales porque pretenden hacer distinción, así como hacen distinción entre las personas. Hay personas de primera y personas de segunda en otros países del norte, en Venezuela no. En Venezuela todos somos considerados iguales y por tanto la universalidad se aplica para todos. Y nuestro concepto doctrinario no es de derechos fundamentales. No hay unos derechos fundamentales y otros que no lo son. No, es de derechos humanos para todos y todas las ciudadanas en Venezuela. Es una doctrina, vale resaltar, de vanguardia en el mundo. Es una doctrina en materia de derechos humanos inclusiva. Es una doctrina en materia de derechos humanos que no distingue rol económico, rol político, rol social, donde todos somos iguales frente a la ley y donde todos somos iguales en el acceso en materia de derechos humanos. Pero vale también resaltar que Venezuela se acoge a una doctrina aún mayor de vanguardia que contempla los derechos de forma interdependiente, de forma indivisible y sin distinción entre derechos individuales y derechos colectivos. Para nosotros es tan importante un individuo como el colectivo y por tanto el derecho a la patria, que es un derecho colectivo, forma parte también de nuestra doctrina en materia de derechos humanos. El derecho a la dignidad, no solamente a la dignidad del ser humano, sino también el derecho a la dignidad del pueblo de Venezuela. El derecho a la dignidad de Venezuela como país está en el foco y en el centro del accionar de la Revolución Bolivariana. El derecho al futuro es también un derecho de toda nuestra patria. El derecho al desarrollo es un derecho colectivo. El derecho a la paz. La paz no solamente es un principio que debe regir las relaciones y que debe marcar el rumbo de un país, sino que se convierte también en un derecho. Y estas especificaciones doctrinarias las estamos haciendo justamente para diferenciar el modelo de Venezuela del modelo que impera en el mundo, que es resultado de un modelo de desarrollo incorrecto, inadecuado, que causa infelicidad, que causa desigualdad,
que causa violencia y que causa muerte. Es el modelo capitalista que niega en esencia los derechos humanos. Y por eso, para nosotros, hablar de derechos humanos supone también la concepción de un modelo de desarrollo. Y por eso está tan íntimamente vinculado en su naturaleza, en su concepción y en su corazón la revolución bolivariana con los derechos humanos. No es un capítulo de la revolución, es la revolución en sí misma, porque los derechos humanos se han conformado en una especie de manto protector de nuestro modelo de desarrollo y de manto protector también del accionar del gobierno revolucionario. Bueno, en esa cita vale decir que ha sido el primer caso en la historia de los exámenes periódicos universales. Actualmente se habrán realizado en el mundo 400 exámenes periódicos universales. Es la primera vez que un país suscita tanto interés y en este examen periódico universal se inscribieron 104 países. ¿Y por qué esto? Bueno, esto tiene muchas explicaciones. Primero, los centros hegemónicos imperiales que pretenden defender ese modelo erróneo es un modelo fracasado porque no garantiza los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas. En segundo lugar, la campaña, la arremetida mediática tan feroz de los poderes fácticos financieros mediáticos contra nuestro país, bueno, obviamente despierta el interés de toda la comunidad internacional en saber qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y en tercer lugar, vale decir que aquí esos poderes fácticos salieron derrotados, porque la mayoría, por no decir la totalidad, de los países manifestaron su respaldo al modelo de derechos humanos en Venezuela. Y las recomendaciones que hicieron, le hicieron en el sentido de la evolución de nuestro modelo alcanzó dirección de evolución que ya en materia socioeconómica, en materia cultural, en materia de educación, en todos los ámbitos de los derechos humanos en Venezuela.